Pese a la indignación y el rechazo que generó el atentado por parte del ELN a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, este hecho no puede convertirse en la excusa para regresar a la guerra. Una salida política y negociada al conflicto armado es el mejor camino hacia la paz. El camino que ha recorrido el país durante los últimos 2 años, gracias al proceso de paz adelantado con las FARC, es una muestra de que sí es posible salir del abismo de la guerra al que nos han condenado por más de 5 décadas. Aunque nada justifica el atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, ni el miedo, ni el odio, ni la venganza pueden seguir siendo una opción. Acciones violentas como la que sucedió, digamos, en Bogotá, pues lo que permiten y lo que sirven de justificación al gobierno de Iván Duque para profundizar la confrontación armada. No podemos permitir que volvamos a los 8 años de la seguridad democrática que sucedieron entre el 2002 y el 2010. Lo peor que le podría pasar a la sociedad colombiana es que volvamos a un escenario de agudización de la confrontación. La construcción de la paz es un proceso largo y complejo, un proceso que requiere despojarse de sectarismos para entender que hay que dejar de matarnos unos a otros. Por eso, ante los discursos de guerra, también se levantan las voces de quienes exigen una salida política y negociada al conflicto armado. Es equivocado la posición del gobierno de Duque de terminar la mesa de negociación con el ELN. Un proceso de negociación a lo que nos va a llevar es a evitar y a reducir las posibilidades de que presenten situaciones como la que sucedió en Bogotá, que este es el mecanismo y esta es la vía, digamos, para resolver esta confrontación armada que ha tenido Colombia por más de 5 décadas. Más de 10 líderes sociales han sido asesinados solo durante el primer mes de este año. Hombres y mujeres que defendieron la paz, la vida y el territorio. Asesinatos que también nos deberían doler e indignar. Cada vez que asesinan un líder social, no se conocen cuáles son los móviles y no se conocen claramente cuáles son los determinadores de estos asesinatos. Sin duda alguna, se presta mucha atención solamente a un sector de las víctimas, pero a otro sector de las víctimas casi que se invisibiliza y eso no puede seguir pasando. Después de 54 años de conflicto armado, políticos y empresarios han sido los grandes ganadores. La guerra ha sido la mejor estrategia para opacar otros grandes problemas que como sociedad también debemos resolver. Una estrategia que hoy se vuelve a utilizar. Durante estos primeros 6 meses de gobierno de Iván Duque, lo que había sucedido era un ascenso de la protesta social, de los universitarios, un rechazo generalizado de la sociedad a todo el tema de corrupción de Odebrecht, del fiscal. Ya comenzaba la sociedad a movilizarse para exigir la renuncia del fiscal y lógicamente lo que se logra con la guerra, ellos lo saben muy bien, es opacar toda esta realidad. 260.000 homicidios, más de 7 millones de desplazados, 8 millones de víctimas y 80.000 desapariciones forzadas son solo algunas cifras de los horrores de una guerra que no queremos que se vuelva a repetir. Como asegura el profesor y analista Víctor de Currea Lugo, tenemos 2 opciones: buscamos la paz con todas sus complejidades u optamos por la guerra con todo su dolor. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Los pueblos llegan a la decisión de la paz cuando están saturados de la guerra, cuando entienden la inutilidad de la guerra, cuando deciden cambiar el proyecto de la venganza por el proyecto del futuro. Los procesos de paz muestran que no hay pueblos condenados, que los pueblos pueden tomar decisiones históricas y crear realidades diferentes a las que han vivido hasta antes de firmar un proceso de paz.